Hemos comentado ya, y lo hemos comentado antes de las 10 de la mañana, la noticia que hemos conocido esta misma mañana, la resolución judicial del Tribunal Superior de Navarra de rebajar en un año la pena a Ángel Boza, uno de los 5 condenados de la manada. Le bajan la condena de 15 a 14 años y argumentan que como la llamada ley del sí es sí se reduce el mínimo de la pena, pues es proporcional rebajar también la condena en un año porque la nueva horquilla penal favorece al condenado. Como saben, esto ha generado una serie de reacciones y en esta misma sentencia, en la resolución, existe que no se ha tomado por unanimidad, contiene un voto particular en contra. De los 3 magistrados que componen la Sala de lo Civil y lo Penal, 2 han votado a favor y 1 en contra. Se trata de la magistrada Esther Erice, experta en casos de violencia de género, que está con nosotros hasta ahora en Boulevard. Esther Erice, hola, buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos lo primero, porque esta noticia siempre merece una explicación de una voz experta como es la suya. ¿Por qué ha votado usted en contra de esta revisión? ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué lo argumenta? Hemos leído de hecho parte de la resolución y ahí lo explica, pero ¿cuál es esa razón? Bueno, sabido es que la ley denominada del sí es sí rebaja los mínimos de algunas penas. En este caso, los hechos que fueron juzgados, efectivamente, la pena base es inferior a la anterior. Antes teníamos de 14 años, 3 meses y un día, 18, y ahora tenemos de 13 años y un día, 18. ¿Por qué yo personalmente creo que no procede la rebaja, con todo el respeto a otras opiniones? Porque se trata de interpretar la voluntad del Tribunal Supremo en su sentencia. Claro, la voluntad del Tribunal Supremo en su sentencia, quien mejor la conoce, evidentemente, es el Supremo. Entonces, bueno, la interpretación que han realizado mis compañeros es legítima. Yo considero que cualquier rebaja de penas tiene que respetar el principio de proporcionalidad y tener en cuenta todos los elementos que concurren. Es decir, cómo ha individualizado, determinado la pena el tribunal sentenciador. No un mero cómputo aritmético. Cuando nosotros no hacemos un mero cómputo de regla de 3, un mero cómputo aritmético, ¿por qué? Pues yo creo que no, porque el propio Tribunal Supremo nos dice que no debemos hacerlo así. Y si lo hacemos aritméticamente, porque resulta justo, tendremos que argumentarlo. Y yo en la argumentación que ellos hacen de la pena que impusieron, no me parece que actualmente sea necesario rebajar, porque ellos determinan la pena en 15 años, lo primero que hacen son 15 años. Y luego nos explican por qué. Es cierto que dicen que esta pena de 15 años se encontraba muy próxima al mínimo legal, que como hemos dicho antes eran 14. Y estimaba que dentro de esa horquilla de 15 años a 18, pues le ponía algo cercano al mínimo. Con lo cual yo creo que esto está clarísimo y no podemos poner una pena muy alejada. El problema es que, desde mi punto de vista, de 13 años y un día 18, bueno, la pena de 15 años no está muy alejada del mínimo. Como no hay que hacer un mero cómputo aritmético y hay que ir a las razones que ellos utilizaron, y sus razones para respetar su criterio es que los hechos son muy graves y la actitud de los acusados posterior a los mismos, descrita en la sentencia, que justifica esta pena, yo barajo todas las variables. Barajo la gravedad del hecho, la conducta posterior de los reos y la proporcionalidad. Y en la proporcionalidad no aritmética, según mi criterio, de 13 años y un día a 18, bueno, la pena de 15 no estaría muy alejada del mínimo. Esa es la argumentación. Usted dice, por tanto, lo que acaba de explicar, que no tiene que ser algo aritmético puramente, sino que hay que tener en cuenta el contexto y las situaciones o las conductas posteriores, en este caso, de los acusados. Insistimos que tan solo se aplica a uno de los 5 acusados condenados por la manada, porque el resto siguen con un asunto pendiente por el caso de Pozo Blanco. O sea, que solo se aplica a Ángel Boza. En este caso solamente se aplica a él, porque además solo lo ha pedido él. Lo que no sabemos es
una vez que el Tribunal Supremo nos explique qué ha querido decir exactamente y no estemos con interpretaciones que hacemos terceros, sino la sala que puso la sentencia, esto ya estará firme y en base a ello ignoro qué conducta procesal van a seguir los otros penados, si van a recurrir o no, ¿no? Es fácil imaginar que sí, ¿no? Si le es beneficiosa finalmente, sí, supongo. No. Y además, bueno, el hecho de respetar la proporcionalidad teniendo en cuenta otros criterios y no hacerlo aritméticamente, eso es porque el Supremo lo ha considerado así en múltiples resoluciones que dice, bueno, proporcionalidad aritmética, no, sino ajustada a las circunstancias. Si coincide la aritmética, adelante, pero si no coincide, no. Y yo creo que las circunstancias que el Supremo contempló, que son las que le he comentado anteriormente, están claras, ¿no? Que es la gravedad, la conducta posterior, su nula colaboración y la actitud hacia la víctima, y en base a ello no dice fijo el mínimo, sino fijo 15 años que se encuentra muy próxima al mínimo legal. Yo creo que su voluntad fueron los 15 años, así lo interpreto, por todas las razones que dan de la gravedad. Y no me alejo mucho del mínimo legal, creo, entonces creo que podemos mantenerlo. ¿Hay forma de revertir esta decisión que hemos conocido hoy? Esta decisión es recurrible ante el Tribunal Supremo, porque como es de índole penal, y el Tribunal Supremo nos dirá exactamente dónde incide más. Si en la proximidad al mínimo con carácter casi aritmético o en esta proximidad con todas esas circunstancias de gravedad que tuvo en cuenta. Es recurrible y el Tribunal Supremo finalmente, pues nos dirá la última palabra como siempre, que en este caso además es el órgano más idóneo, porque es quien puso la sentencia y que sabe efectivamente cómo ha valorado esa gravedad, ¿no? Y el Supremo, insistimos, que imponía esa condena de 15 años próxima, como ya ha citado usted, o cercana al mínimo legal, unos mínimos que ahora la citada ley pues ha rebajado sensiblemente, y de ahí la decisión que ha adoptado hoy el Tribunal de Navarra. Bueno, sensiblemente, la pena mínima anteriormente eran 14 años, 3 meses y ahora son 13 años. O sea, la rebaja es de un día, la que se ha operado. Por eso, en un arco que va actualmente de los 13 años a los 18, hoy de un día, de un año, el arco que va de los 13 años a los 18, bueno, en ese arco esta diferencia no es grande. Antes el mínimo, insisto, eran 14, 3 meses y un día y ahora son 13 años y un día. Bueno, pues la noticia es esa, que se ha rebajado a un año, de 15 a 14 años, la pena de prisión que impuso el Supremo a uno de los 5 condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016. Y esta resolución llega después de la aplicación o en aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, o más conocida como la Ley del sí, solo sí es sí. Pues Esther Erice, muchísimas gracias por las explicaciones. Tengo una última pregunta, que si ante esta diferencia de criterios, ¿qué se le puede decir a la sociedad y en particular a las mujeres víctimas de la violencia machista? ¿Qué mensaje les dejaría? Porque seguro que hay mucha inquietud en la jornada de hoy. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Yo les diría, la pena de 15 años impuesta va acompañada de una prohibición de acercamiento de 20 años y de 8 años de libertad vigilada. Son penas muy graves. Estamos hablando de una rebaja de un año, que dentro de estas penas pues es una rebaja pequeña. Es discutible, lo estamos discutiendo, el Supremo como siempre será quien fije el criterio, pero en realidad la respuesta penal con la ley anterior y con la de ahora es una pena muy severa. No se quedan las mujeres desprotegidas en absoluto en ninguno de los dos casos, porque, insisto, se mantiene una prohibición de acercamiento, se mantienen 8 años de libertad vigilada, en fin, las penas son severas en todo caso. Y esta es una disparidad de criterio que se ha producido solo para interpretar una norma que, como no se puede ir directamente a quien dictó la sentencia, que fue el Supremo, pues claro, de hecho cabe esta interpretación. Pero estamos hablando de un año de diferencia nada más, dentro de unas penas muy graves.
y de una ley nueva que efectivamente rebaja algunos mínimos en sanciones penales, ya de suyo, insisto, graves, pero también aumenta la protección en otras respuestas, ¿no? Como la indemnizatoria, que ahora es muy superior y más detallada, impone también una red social de apoyo que anteriormente no estaba recogida en el texto legal, etcétera. Yo creo que de verdad toda la sociedad está implicada en evitar en la medida de lo posible y con contundencia la violencia contra las mujeres. Y los órganos jurisdiccionales, como parte de la sociedad, en ello deben estar. Es solo una mera interpretación lo que hay, pues que es diferente, pero que no duden que, desde luego, se está con las personas que sufren este tipo de delitos, el sistema está con ellas, la sociedad está con ellas, y en un largo camino. Y entonces, bueno, pues en los caminos no todas las etapas son iguales, ¿no? Pero obviamente el camino es de apoyo total, como no puede ser frente a este delito como frente a otros, y especialmente porque ha habido en este momento pues hay una eclosión y un problema con este tipo Sin de duda. delincuencia. Este mensaje es más positivo y no sé, más necesario que nunca después de la noticia que hemos conocido hoy, así que se lo agradecemos a Esther Erice, magistrada, experta en casos de violencia de género. Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Euskadi.